Gayton para que de ahí saquen las respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, Lice. Ah, bien. Listen, ¿podrías repetir los temas, por favor? Que mi internet anda un poco mal. Todos los temas que avanzamos desde el principio, desde los primeros días de agosto, ¿ya? Y todos los temas, chicos, por si acaso, están en la plataforma, es decir, todos los temas que ustedes encuentren en plataforma van a entrar al examen. Desde fisiología generalidades, ¿ya? Pasando por todo el capítulo de sangre, ¿ya? Como macrotema, se desglosa en plasma, elementoformes, eritrocitos, leucocitos, ¿ya? Proteínas plasmáticas, bilirrubina, coagulación, inmunidad y sistema respiratorio. Esos son los temas. Dicen una consultita, yo me compro, digamos, el Gayton, la cuarteava edición, ¿también sirve? No tengo la 12ava. La 14ª, sí, sirve. Ah, ¿Ya? bueno, dice. Estamos, ¿no? ¿Hemos comprendido? Ya quería decirles esto en un principio para que ustedes en el transcurso del fin de semana ya vayan preparando el trabajo final, porque si no al final, si lo dejo al final de la clase, ya ustedes están más cansados, no me atienden y es difícil. ¿Dejamos alguna tarea en la clase pasada, chicos? A ver, recuérdenme un poquito. No, dice. No hubo, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, déjenme ver un cachito. Repasaremos, la última clase fue de leucocitos, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué me quieren hablar de los leucocitos? A ver, ¿cómo se originan los leucocitos? ¿Han repasado o no han repasado? Parece que no hemos repasado. ¿Cómo se originan los leucocitos? ¿Qué son los leucocitos? Lice, los Son leucocitos. células que forman parte de la... Son células que forman parte de la célula, dicen. Son las unidades del sistema protector. Son las unidades móviles del sistema protector. Alejandra Rodríguez, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuántas clases de leucocitos tenemos, Alejandra? Son A ver, ¿quién le cinco, Lice. Erika, ¿cuáles son los leucocitos? A ver. Los neutrófilos poliformonucleares, los eosinófilos poliformonucleares, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Ya. ¿Cuál es la función primordial de los neutrófilos? Yo, Liz, Anabela. actúa ante una infección bacteriana, nos protege de las bacterias. Esa era su función principal. Ya. Luján. Segovia, tu apellido, ¿no? Sí, dicen, farmacia. Farmacia. De los eosinófilos. A ver, tan fáciles las preguntas, ¿no? De los eosinófilos. Lice, funcionan como mediadores de la inflamación o reacción alérgica en los parásitos. Ya. Gabriela Brisa. Sí, Lice, de farmacia. Ya. De los basófilos. Función de los basófilos. ¿De los basófilos, dicen? ¿Sí? Reaccionan a las alergias inmunitarias. Ya. Reaccionan ante las alergias, las anafilaxias y demás, ¿verdad?
Alejandra. Sí. ¿Y los linfocitos? ¿Qué hacen los linfocitos? Intervienen en el proceso inmunitario, Licen. Ya. Además, ¿ante qué responden? ¿Cómo se llama la elevación exagerada de los linfocitos por encima de lo normal? O del valor de referencia. ¿Cómo? Leucocitosis. Leucocitosis, cuando es la elevación de los leucocitos, ¿no? Y de los linfocitos, Natalia. De los linfocitos. La disminución de los leucocitos. Leucopenia, Licen. Leucopenia. Ya. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo podemos medir las células, los glóbulos blancos? ¿Cómo se llama el examen de laboratorio? El hemograma. El hemograma, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas que podemos hacer, Kevin? ¿Cómo podemos medir? ¿Cuáles son esas dos maneras de poder cuantificar los leucocitos? El hemograma es un examen que mide las plaquetas, que mide cada especie leucocitaria. Ya. No te encuentro, Kevin. Hay la fórmula absoluta y hay la fórmula relativa, ¿verdad? Ya. Vamos entonces, creo que eso nomás era de leucocitos. Vamos a ver un cachito. Yes. Ya. Eso era. Bien. Vamos entonces a ingresar a ver el tema del día de hoy. Déjenme primero. Déjenme realizar la captura de pantalla ya. Yo capturo la pantalla por el Zoom, pero también lo saco si acaso se me va alguna asistencia por el celular. Espérenme un cachito, denme un momento. Ahí está. Chicos, no me pongan el número de su celular. Tengo muchos sin nombre, ¿ya? Y que no puedo ponerles la asistencia como corresponde. Y hay dos compañeras, les voy a decir ahora, que no los tengo en la clase. A ver, vamos a ver, ya. Ahí está. Les voy a decir Valeria Farfán, Mariana Montes y Juliana Centeno. No las tengo, chicas, en la plataforma ni de Tariquía ni de Moodle. Ya arreglen la situación, tal vez están confundidas de grupo, ya las tengo en asistencia, pero cuando quiero ir a registrar a la plataforma no las tengo yo inscritas en el grupo. De nuevo, repito, es Valeria Farfán, Mariana Montes y Juliana Centeno, ¿de acuerdo? Revisen bien, por ahí están en otro grupo, ¿ya? Ojalá estén aquí y haya un error nada más, ¿de acuerdo? Para que luego, posteriormente, pues no tengamos problemas.
¿ya? Vamos a compartir pantalla entonces. A ver. Coagulación. ¿Se puede ver la diapositiva? Ya, perfecto. Ya, vamos a ver entonces, hoy vamos a ver coagulación sanguínea, ¿ya? Este es el tema 7. Ya, como les decía, esto está en el capítulo 36 del Gaito. Los objetivos de esta clase es determinar la importancia del proceso de coagulación, perdón, para el mantenimiento del medio interno. Establecer las fases, mecanismos y factores que intervienen en la hemostasia y en la fibrinólisis, así como los mecanismos de control de ambos procesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es hemostasia o coagulación? ¿Ya? Pueden encontrarlo como hemostasia, ¿ya? Proceso de formación de la hemostasia o coagulación sanguínea, ¿de acuerdo? Es el sistema de seguridad que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Que permite ya sea detener la hemorragia, ¿ya? O la pérdida de sangre producida por la rotura de una pared vascular, ¿de acuerdo? Sabemos que por la pared, dentro de la pared vascular, estamos hablando de arterias, venas, corazón, capilares, sanguíneos, ¿ya? Circulan toda la sangre de nuestro organismo, ¿ya? Cuando hay la rotura de esta o la pérdida de continuidad de un vaso sanguíneo, pues se tiene que producir, se debería producir el proceso de la coagulación sanguínea. De esta manera, llevando a una hemostasia, ¿ya? Sanguínea. ¿Ya? Entonces, la hemostasia va a depender tanto de la coagulación sanguínea que tenga nuestro organismo, como del proceso de fibrinólisis. ¿Ya? El equilibrio de estos dos procesos, tanto de coagulación como de fibrinólisis, va a dar como resultado la hemostasia sanguínea. Entonces, ¿qué es la fibrinólisis? El mecanismo que destruye el coágulo, ¿ya? Que se ha producido por la rotura de ese vaso, ¿ya? Que ya no sirve, ¿verdad? Que va a ir a producir una cicatriz. Entonces les decía que la falta del equilibrio, ¿ya? Entre ambos procesos, por ejemplo, si no hay una buena coagulación sanguínea por la rotura o por la sección de un vaso sanguíneo, puede dar lugar a una hemorragia. Y si se exagera en el proceso de la fibrinólisis, puede dar lugar a la formación de trombos, de coágulos sanguíneos, que van a ir a provocar pues una trombosis venosa, una trombosis arterial, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, la hemostasia, el equilibrio que existe entre ambos sistemas, tanto de la coagulación como de la fibrinólisis. Entonces, la hemostasia va a ser el mecanismo que protege a nuestro organismo de las pérdidas sanguíneas tras una lesión o sección vascular. Estamos hablando de lesión, de una sección de un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Esta hemostasia tiene que estar dada por un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Habíamos dicho que en la coagulación es el proceso que se lleva a cabo tras una rotura de un vaso, ¿ya? Donde van a intervenir varios factores, como cuáles, como la hemostasia primaria que se va a dar a cargo de las plaquetas, ¿ya? Recuerden, plaquetas, elemento forme de la sangre, que está conformado por trozos o fragmentos celulares que son anucleados, recuerdan, ¿verdad? Ya que se los consideraba un quinto grupo celular, ¿no? De los elementos formes, de los leucocitos, que ya lo vimos la anterior vez. Entonces, esta coagulación, ¿cómo se va a dar este proceso de coagulación? En una primera instancia, en un primer momento, los primeros que van a correr a tratar de detener esta hemorragia ante la rotura del vaso van a ser las plaquetas, ¿ya?
Esta es la hemostasia primaria. ¿Qué van a hacer las plaquetas? Se adhieren rápidamente a la pared vascular rota o seccionada, ¿ya? Se van a activar ciertas sustancias alrededor de su membrana, ¿ya? Van a secretar o van a liberar gránulos, ¿para qué? Con el propósito de llamar a otras plaquetas, ¿ya? De hacer quimiotaxis, ¿ya? Y de esta manera realizar la agregación plaquetaria que va a ir a taponar en cierta parte toda la sección de ese vaso, ¿ya? Pero este coágulo que se forma un coágulo blando, ¿ya? No es un coágulo duro, un coágulo que va a sostener la rotura de un vaso, pero en primera instancia son las primeras que migran. ¿Cómo se va a medir si esta hemostasia primaria es la adecuada en determinado individuo? Mediante el tiempo de sangría, que es parte del coagulograma, ya se llama así el examen de laboratorio, coagulograma, que va a ir a medir ya el tiempo en el que las plaquetas son capaces de actuar rápidamente, ¿ya? Y esto no debe estar fuera del rango de referencia. ¿Cuál es su rango de referencia? Entre 3 y 7 minutos, ¿de acuerdo? Si ustedes cuando miden coagulograma, cuando hagan el laboratorio del coagulograma, este tiempo de sangría dura más de 7 minutos, es decir, de 12 minutos, por ejemplo, no está funcionando adecuadamente esta hemostasia primaria. Ven la importancia, ¿verdad? Entonces, alternativamente y como en un segundo momento, después de formar este coágulo blanco que se da a partir de la aglomeración, de la adhesión, activación, secreción y agregación de plaquetas en la sección de la rotura del vaso, alternativamente y en un segundo momento va a comenzar a actuar la hemostasia secundaria, ¿ya? Esta hemostasia secundaria se caracteriza por la formación del trombo amarillo, ¿ya? ¿Y quién da la formación de este trombo amarillo? La fibrina, ¿de acuerdo? Este trombo amarillo es mucho más duro, más firme, ¿ya? Que el coágulo blanco que forman las plaquetas. Entonces, esta hemostasia secundaria va a ir a reforzar ese proceso de coagulación que ya comenzaron las plaquetas. Y esta hemostasia secundaria, perdón, se va a dar por dos vías, ¿de acuerdo? La vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambas vías van a llevar a un mismo fin, porque ambas vías tienen un solo objetivo, ¿ya? ¿De cuál es el objetivo? Formar la fibrina. La fibrina son como hilos, ¿ya? Que se entrecruzan entre ellos y forman la dureza del coágulo. La vía extrínseca, por ejemplo, es la vía del factor tisular, es decir, que cuando se secciona un vaso se libera rápidamente el factor tisular que va a hacer que es explosiva, ya es rápida, dura más o menos 15 segundos, ya. ¿Y cómo se puede medir si esta vía actúa de esa manera, ya, o está actuando mediante la hemostasia secundaria? Mediante el laboratorio del coagulograma con su componente del tiempo de tromboplastina, ¿de acuerdo? Y esto se debe medir de 10 a 14 segundos, ¿ya? Y el INR, ¿ya? Que es otro factor del coagulograma que tiene su valor, es un índice nacional estandarizado, ¿ya? Que está dentro del coagulograma cuando se normalizado, que se solicita y se lo hace de rutina cuando se hace un coagulograma, ¿de acuerdo? Entonces, la vía intrínseca, ¿ya? Tiene también contacto con la rotura del vaso, es decir, se secciona el vaso y también se activa esta vía intrínseca, pero es mucho más lenta que la vía extrínseca, ¿ya? Acá, ¿cómo se puede medir si la vía intrínseca está funcionando para colaborar en el proceso de la coagulación? Mediante el tiempo parcial de tromboplastina activada, que es otro de los elementos que se mide en el coagulograma. ¿Cuál es su valor de referencia? De 25 a 45 segundos más o menos.
¿De acuerdo? Cuando se realiza todo el proceso de coagulación y actúan alternativamente dentro de los rangos de referencia, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Se ha llevado a cabo el proceso de la coagulación, se ha detenido la hemorragia, se ha formado un coágulo de fibrina, ya una placa de fibrina en la parte externa, ya, y esto pues ha endurecido y con el tiempo se ha ido formando una costra, que es lo que normalmente se forma cuando se hace una herida, ¿verdad? Se forma la costra y esa costra para ir liberándose o desprendiéndose del tejido sano, ¿ya? Se llama el proceso de fibrinolisis, ¿ya? Lisis, ruptura. Fibrino viene de la fibrina. Entonces, ruptura de la fibrina. La degradación de este coágulo se lo realiza mediante este proceso de fibrinolisis, ¿ya? Esto, su fin o su fin de la fibrinolisis es primero la degradación del coágulo, pero para ello tiene que activar el plasminógeno en plasmina, que es una enzima. Entonces, esta enzima va degradando ese coágulo duro, pues, y lo va eliminando. ¿Cómo se puede medir si esta fibrinolisis es la adecuada para nuestro organismo? ¿Ya? Es mediante el dímero D, ¿ya? Que es otro factor del proceso de la coagulación y de la hemostasia, ¿ya? Cuando su rango de referencia está por debajo de los 100, pues no tiene tanta significancia, ¿de acuerdo? Y menor a 500. Entonces son los rangos de referencia en los que se tiene que mantener el dímero D. Si estuviese por encima de los 500 nanogramos de cilitro, por ejemplo, podemos decir que este proceso no se está llevando a cabo o se está formando demasiados coágulos, riesgoso. ¿Por qué? Porque va a ir a formar, o esos coágulos pueden viajar por el torrente sanguíneo hasta los pulmones y provocar un tromboembolismo pulmonar, es decir, se coloca en medio de las arterias, obstruye el paso de la sangre y pues se provoca falta de aire, ¿verdad? Lo mismo puede provocar en el corazón, provocando infartos cardíacos o ataques cardíacos, como vulgarmente se lo denomina diariamente, ¿verdad? Entonces, para que haya hemostasia, tiene que haber un equilibrio entre el proceso de coagulación por las diferentes vías y entre el proceso de fibrinolisis, ¿de acuerdo? Ahí también ya les anoté todos los componentes del laboratorio del coagulograma, cómo se puede medir los diferentes componentes de la coagulación y de la fibrinolisis. Vamos a ir pasando. Entonces, ya, recordemos que para la primera parte les decía que la hemostasia primaria estaba dada por la formación del trombo blanco y la adhesión de estas plaquetas, ¿de acuerdo? Ahora, ya habíamos visto cómo se forman las plaquetas, pero recordemos un poquito. Plaquetogénesis significa neoformación o formación de las plaquetas, ¿ya? ¿Cómo se forman? De la unidad formadora de colonias o la célula multipluripotencial, se deriva la unidad formadora de colonias de la línea de los megacariocitos, ¿ya? Estos van perdiendo su núcleo y sus gránulos, ¿ya? Hasta que se fragmentan y terminan en las plaquetas, recuerden, ¿de acuerdo? Entonces, sus componentes, ¿ya? De la unidad formadora de colonias de los megacariocitos van diferenciándose, eliminando sus gránulos, ¿ya? Hasta durante 7 días, ¿ya? Hasta conformar las plaquetas que van a ser nada más que fragmentos celulares que no van a tener núcleos, recordemos. Y la vida media de una plaqueta es más o menos de 12 días, ¿de acuerdo? Entonces, estas plaquetas como células originalmente, ya después de la unidad formadora de colonias de los megacariocitos, originalmente están compuestas por una membrana externa, ya, esto es un megacardioblasto, por ejemplo, ya, que está conformada por
una membrana donde tiene sistemas de apertura, fíjense, ¿ya? Y dentro de del megacardioblasto, ya va a componer muchos gránulos, tiene también su núcleo, va a tener ribosomas, va a tener aparato de Golgi, mitocondria y demás, sino que en el transcurso, cuando ella se va diferenciando, va perdiendo todos sus organelos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos organelos que van a ir perdiendo? Por ejemplo, tiene gránulos alfa, ¿ya? Delta, tiene gránulos lambda, por ejemplo, los gránulos alfa tienen fibrinógeno, recuerden que el fibrinógeno es una proteína plasmática, tiene factores de las plaquetas, tiene tromboplastina y tiene un montón de gránulos, calcio, ADP, serotonina, histaminas, enzimas hidrolíticas, todos esos gránulos y enzimas las va perdiendo hasta que se fragmenta finalmente y se conforman las plaquetas como si. Eso recordando un poquito, porque los componentes, además, hay 3 componentes principales que intervienen en el proceso de la coagulación. ¿Cuáles son? El factor de las plaquetas, ya, que en un primer momento, ya les había dicho, reaccionan ya en la respuesta primaria de la coagulación, pero también tenemos un segundo elemento, ya, que va a ser la pared de los vasos sanguíneos, ¿ya? Esta pared de los vasos sanguíneos no es lo mismo que se dé una hemorragia en la pared de un vaso sanguíneo, por ejemplo, de una persona adulta mayor a una persona que es joven, ¿verdad? Una persona que es joven, mucho más rápido van a migrar las plaquetas, el factor tisular se va a activar rápidamente, el colágeno, ¿ya? Se va a adherir a la pared de los vasos rápidamente y de esa manera rápidamente también se lleva el proceso de coagulación. Este es el factor de von Willebrand que también afecta en la pared de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Y como un tercer momento, ya, también se encuentran los factores de la coagulación. Entonces, para que se dé un proceso de coagulación, tiene que haber plaquetas, pared de los vasos y factores de coagulación. Fíjense la cantidad de factores de coagulación que secreta nuestro cuerpo. Dentro de los factores de coagulación, como el primer factor de coagulación, por ejemplo, tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno era una proteína plasmática, recuerdan, ¿verdad? La forma activa del fibrinógeno, como fibrinógeno es una proteína plasmática. Cuando se activa el fibrinógeno, se convierte en fibrina, ¿de acuerdo? Y esta fibrina es la que participa en el proceso de coagulación. Lo mismo, protrombina, ¿ya? Como en nombre genérico, su forma activa es la trombina, ¿ya? Y esta trombina, pues, es dependiente de la vitamina K. Hay varios factores, fíjense, ¿ya? Como el calcio, la proclacerina, la proconvertina, el factor antihemolítico, el factor de von Willebrand, ¿ya? Muchos factores. Y usted me va a decir, no, me voy a aprender todos esos nombres. No, lógicamente no se van a aprender todos los nombres, ¿de acuerdo? Pero me tienen que conocer que existen varios factores de la coagulación y que dentro de ellos hay algunos que ya los conocemos, ¿ya? Que su forma activa, por ejemplo, del fibrinógeno es la fibrina, de la protrombina, la trombina, esas cosas sí se tienen que conocer, ¿de acuerdo? Y que estos factores de la coagulación van a actuar todos juntos para favorecer, ¿ya? O lograr el fin que es la coagulación y la fibrinólisis para lograr la hemostasia sanguínea. ¿De acuerdo? Hay algunos factores, les decía, que son vitamina K dependientes. Recuerden que ya habíamos hablado de las vitaminas, de la vitamina K. Habíamos dicho anteriormente que es una vitamina liposoluble, ¿ya? Que se encuentra en las verduras, que se encuentra en algunos aminoácidos que ingerir diariamente, ya es por eso la importancia. Ustedes van a ver que ante un proceso de hemorragia sanguínea, por ejemplo, ante una hemoptisis, ya, ante un sangramiento nasal exagerado que haya que llegue a un cuerpo de guardia, por ejemplo,
los médicos lo primero que hacemos es colocar vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K, ¿ya?, va a favorecer la síntesis de algunos factores de la coagulación y de esa manera se van a liberar factores activados y van a realizar el taponamiento o la coagulación sanguínea. ¿De acuerdo? Y para colocar, o cuando en el cuerpo, en el organismo, no exista la suficiente vitamina K, o el organismo no es capaz de sintetizarla, la vitamina K, pues la tenemos que ingerir. ¿Cómo la vamos a ingerir? Mediante los alimentos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver entonces. Estos son, de nuevo, ya los factores de la coagulación. ¿Y cuáles son las fases del proceso, entonces, del proceso de la hemostasia? ¿Ya? Tiene una fase vascular, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. Son más o menos lo que yo les decía, los componentes de la coagulación y de la hemostasia. La fase vascular, donde interviene la pared del vaso, ¿ya? ¿Cómo interviene? Realizando vasoconstricción. ¿Cómo realiza esa vasoconstricción? Pues por la migración primero del colágeno, que va a hacer que se contraiga el vaso, tratando de cerrar su luz, de obstruirse y evitar que salga más sangre a la parte exterior. ¿De acuerdo? Reduce su luz vascular, ¿ya?, para tratar de detener la hemorragia. Pero también hay la fase plaquetaria, que es la primera en reaccionar ante la rotura o la sección del vaso, ¿verdad? Al dañarse el endotelio, al lesionarse el endotelio, las plaquetas que se ponen en contacto con esta superficie dañada o alterada, ¿ya?, son las primeras que van a migrar, ¿ya? Secretan gránulos, como ya les dije, para llamar a más plaquetas. De esta forma se van adheriendo, ¿ya? Se van formando el tapón plaquetario, que en primera instancia habíamos dicho que se va a formar el trombo blanco, y posteriormente se forma la fibrina con el coágulo, con el trombo amarillo. Y la tercera fase, ya, de la hemostasia sería la fase de la coagulación, ¿ya? Esta fase de coagulación comprende varias reacciones, ya sean el proceso de coagulación por la forma extrínseca o por la forma intrínseca, donde intervienen varios factores de la coagulación, y como final, ya como resultado final, tienen que convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca actúan principalmente estos factores, el factor 2, el factor 7, factor 9, para llegar al factor 10. ¿Qué es el factor 10? Conforma o transforma, que es el activador de la protrombina lo transforma en trombina, y finalmente se da la conversión del fibrinógeno en fibrina. Fibrina, que son hilos de fibrina que se van a entrelazar entre ellas para formar el tapón amarillo, ya, el coágulo amarillo, que es el duro, que finalmente va a detener esa hemorragia. Aquí entonces, a ver si podemos atravesar. Lo mismo, este es el proceso de la coagulación. En una hemostasia primaria tiene que ver la lesión del vaso. El vaso trata de cerrarse a lo más que puede para evitar la hemorragia. Ahí migran las plaquetas rápidamente. Fíjense, esta es la migración plaquetaria. Se adhieren, se activan, secretan sus gránulos y se agregan, forman el trombo blanco. Pero alternativamente también están la hemostasia secundaria, con la activación ya sea de la vía extrínseca con la vía intrínseca, donde el resultado final va a ser ya convertir el fibrinógeno en fibrina para que se entrelacen y puedan conformar finalmente ya el tapón de fibrina. Ahora, cuando ya ha pasado un tiempo para que se detenga esta fibrina, porque si se sigue formando fibrina, se van a ir desprendiendo coágulos, ya, que pueden volver al torrente sanguíneo y ocasionar lo que ya les dije, ¿verdad? Entonces, para evitar todo eso, ya viene el proceso de la fibrinólisis, ¿verdad? Fibrinólisis que va a terminar en todo su proceso convirtiendo el plasminógeno en plasmina
para desechar el resto de la fibrina y para evitar que esos trombos viajen hacia la parte interna del organismo y pues causen desastres, ¿verdad? Entonces, para que haya una adecuada hemostasia, tiene que haber un equilibrio entre anticoagulantes, que van a ser estos, y los procoagulantes, que van a ser estos. ¿Qué dice procoagulantes? Se refiere a todos los factores que van a hacer de que se pueda coagular la sangre. Y los anticoagulantes, evitando la coagulación exagerada de la sangre. El equilibrio entre estos ya se va a dar la hemostasia, entre el proceso de coagulación y el proceso de fibrinólisis. Lo mismo, ya, esto es lo mismo, hemostasia primaria, siempre va a actuar el vaso, primero la pared del vaso tratando de obstruirse, también actúa el tapón plaquetario, que es un tapón blanco, ¿ya? Donde quien participa principalmente dentro de la hemostasia primaria, las reinas son las plaquetas, ¿no? Las principales son las plaquetas. Y la vasoconstricción. Ya en la hemostasia secundaria, vamos a ver que se activa la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde se van a hacer muchas reacciones de todos los factores de la coagulación. Fíjense, aquí está el 8 activado, activa luego al 11 activado y así sucesivamente, pero su fin ya es convertir protrombina en trombina y luego fibrinógeno en fibrina, ¿de acuerdo? De ambas vías, fíjense, de ambas vías. Esto es, les decía, ya la imagen de cómo se forma el proceso de coagulación, ¿ya? Estas son las plaquetas, fíjense, son los eritrocitos, y los hilos blancos son los hilos de fibrina. Finalmente se ha producido el proceso de coagulación, ¿ya? Exitosamente para tapar la sección del vaso, la herida que se ha producido. Ya lo habíamos visto, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La formación de trombina también lo habíamos visto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de la coagulación? Este proceso de la coagulación interviene el endotelio para limitar la agregación plaquetaria, es decir, si hay sección o rotura del vaso sanguíneo, pues él se contrae, habíamos dicho, y que migran muchas plaquetas, ¿verdad? Pero cuando ya es suficiente, es decir, ya han realizado el tapón plaquetario, ya ha actuado la vía intrínseca, la vía extrínseca y todo lo demás, pues el mismo endotelio dice, suficiente, ya me he cerrado, ya necesito que ya no sigan migrando, porque de lo contrario van a hasta obstruir la luz del vaso, ¿verdad? Entonces interviene esta misma pared vascular, hace ya de que se repelen, es decir, de que ya no lleguen más plaquetas ni se siga formando más fibrina. Hay una rápida desaparición de la circulación de las formas activadas de los factores de coagulación, es decir, de la fibrina, que ya es el factor activado del fibrinógeno, pues se comienza a liberar, a desaparecer, ¿de acuerdo? Confinamiento de las reacciones del espacio que tiene lugar la formación del coágulo, ¿ya? Inhibidores fisiológicos de la coagulación, ya no va a haber inhibidor fisiológico, va a existir los inhibidores fisiológicos de la antitrombina 3 para no formar trombina y evitar que esta trombina haga de que el fibrinógeno se siga convirtiendo en fibrina, ¿verdad? Entre otros factores que van a limitar fisiológicamente en el lugar del hecho, es decir, en el lugar donde ha ocurrido esa lesión. También se realiza la retracción del coágulo, es decir, después de haberse formado el coágulo, ya este empieza a retraerse, a contraerse, a secarse, ¿verdad? Y a liberar un poco de suero sanguíneo. ¿Por qué? Porque las células como que se retraen y comienzan a liberar suero sanguíneo. Y es comúnmente se le llama como plasma, ¿verdad? Cuando hay una herida, un raspón, por ejemplo, en la piel, pues comienza a secretar un líquido amarillo en la piel, ¿verdad? Entonces ese coágulo ya se ha retraído, ¿ya? Y está liberando el suero sanguíneo, ¿no? La función de este proceso de retracción es la de aproximar la superficie, es decir, de alinear estos bordes y hacer de que se cierre finalmente
esa herida y se puedan recanalizar los vasos sanguíneos, es decir, se cierra la herida y se forman nuevos vasos sanguíneos con la formación de capilares a ese nivel, ¿no? Y finalmente se realiza el proceso de fibrinolisis, que va a ser la destrucción de ese coágulo sanguíneo, ya una vez que ha cumplido su misión, es decir, ya ha cumplido su misión ese coágulo sanguíneo, ya hay que desecharlo, y ahí viene la fibrinolisis, pues y ayuda a lisar, a romper ese coágulo, ¿no? Para que sea eliminado. A ver, ¿qué más? La hemostasia corresponde, dice, a una serie de procesos que suceden dentro de los vasos sanguíneos y su objetivo final es mantener la sangre, ¿ya? En hemostasia, ¿ya? Sin que haya formación exagerada de coágulos, ni tampoco se dé una hemorragia, ¿ya? Sucede en 3 etapas, ¿ya? Que se sucede de forma rápida, coordinada, alternativamente entre una y otra, ¿ya? La hemostasia primaria, donde su rol principal juegan las plaquetas y la pared del vaso. La hemostasia secundaria, donde se activan la vía extrínseca y la vía intrínseca, con su fin de activar finalmente el fibrinógeno en fibrina para que realice el tapón amarillo y duro, ¿ya? Posteriormente, cuando ya ha cumplido este coágulo su misión, ya viene el proceso de fibrinolisis para destruir este tapón hemostático que se ha formado, ¿ya? Y a pesar de que están descritas así de formas diferentes, tanto la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria con la vía extrínseca, vía intrínseca, todas actúan simultáneamente, ¿ya? Para poder formar el coágulo y luego destruirlo. ¿Cuáles son las pruebas entonces de coagulación sanguínea? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tiempo de sangría, fibrinógeno, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, número de plaquetas, ¿ya? Y todo lo demás que ya hablamos. También ahí entraría el dímero D, ¿verdad? Dímero D, que va a ir a verificar de que el proceso de fibrinolisis o la destrucción final del coágulo sea la adecuada y no se esté comenzando a formar mucho más coágulos que van a causar destrozos en el organismo. Recuerden que dentro de este proceso, esta enfermedad última del COVID, por ejemplo, uno de los factores determinantes, a ver, vamos a ver si hay más, porque si no, ahí nomás está, ¿ya? A ver, vamos a dejar de compartir. Uno de los componentes del proceso de la coagulación que teníamos y que sigue siendo útil para medir el empeoramiento, por así decirlo, de la enfermedad del COVID era el dímero D, o es el dímero D. Justamente, ¿por qué? Porque se sabe que durante la enfermedad del COVID, ya más allá de haber una hiperinflamación de todo el sistema, pues también se daña el sistema mismo del proceso de la coagulación y comienzan a formar mucho más fibrina de lo habitual. Entonces la gente se estaba muriendo, por así decirlo, en una primera instancia por la hipercoagulación sanguínea que estaba existiendo, ¿ya? Y recién se descubrió de que se tenía que medir el proceso de fibrinolisis, ¿ya? Mediante el dímero D. Entonces, cuando han empezado a medir el dímero D, pues se han comenzado a salvar muchas más vidas. ¿Por qué? Porque se ha podido dar anticoagulantes para evitar que se siga coagulando la sangre y pueda provocar estos tromboembolismos o ataques cardíacos que finalmente llevaba a la muerte al paciente, ¿no? Entonces, muy importante conocer todos los componentes del coagulograma y para qué sirve, qué mide cada uno de estos, ¿ya? Para determinar una situación específica, ¿no? En este caso, todos los problemas del sistema de coagulación, o por lo contrario, el exceso de la formación de fibrina, por ejemplo, en los coágulos, cuando se dan los tromboembolismos pulmonares, cuando se dan los ataques cardíacos, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, quiere decir que cada factor, ¿ya? Del coagulograma, como el tiempo de protrombina, como el tiempo de tromboplastina parcial, que es el TTP, ¿ya? Activado, como el tiempo de sangría, ¿ya? Y demás,
hacen de que podamos determinar si este proceso de coagulación es el adecuado o no es el adecuado, ¿verdad? Y en cuestión a eso, comenzar a actuar para tratar de llevar a una hemostasia al organismo. Ahí terminamos con el proceso de coagulación, chicos. De igual manera, yo les voy a dejar un link, ¿ya? Para que ustedes lo vean en animado, que está muy bonito, ¿ya? En la plataforma, para que ustedes comprendan más todo este proceso. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Han entendido o están durmiendo? Listen, en las fases del proceso de la hemostasia, ¿qué fase seguía después de la vascular? Después de la fase vascular estaba la fase de plaquetaria y la fase de coagulación. Fase vascular, fase plaquetaria y fase de coagulación. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Estamos calladitos, o no hemos entendido nada, o se ha entendido todo. A ver, díganme que lo segundo es. Igual, de todas maneras, les voy a pasar, como les digo, un videíto animado para que ustedes puedan comprender mejor, ¿ya? Que tienen que conocer